Cierre sus ojos, por favor. Amado Padre, estamos aquí esta mañana, como siempre, Señor, dependiendo de ti, expectante de lo que tú deseas, de lo que tú quieres hablar, de lo que tú quieres hacer, y pedimos tu completa y total intervención, Señor. Sé de antemano que sin ti nada se puede lograr, que dependemos de tu Espíritu, que dependemos de la sabiduría que viene de lo alto, que dependemos de ti, Señor, en todo. Por eso estoy aquí, Señor, en una dependencia total. Sin ti nada podré hacer. Háblanos en la potencia de tu Espíritu, en la gracia de tu amor. Háblanos a cada corazón, Señor, y que podamos entender tu palabra en esta mañana. Estamos en tus manos, mi gran Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hay algo que quiero que veamos, huyendo de su presencia. Qué tremendo. Si hay algún personaje que conocía este tema, este concepto, fue David. Si alguien entendía lo que implicaba estar en la presencia de Dios, entonces podía saber lo que quería decir huir de la presencia de Dios. Porque el que la ha experimentado, el que la ha vivido, ha tenido la experiencia de decir: Señor, yo he estado en tu presencia y no puedo definitivamente huir de ella en ningún momento. Entonces, al acercarse a Dios, está en la presencia, pero al alejarse de Dios, está fuera de la presencia, mas no de la vista divina de Dios. ¿Sí? Porque Dios está en todo lugar. Si alguien conocía la omnipresencia de Dios, es David. Mira, fíjese lo que dice el Salmo 139, versículo 7, por favor. Salmo 139, 7. Y cuando veamos esta palabra, hermanos, el Salmo 139, 7, y empecemos a ver lo que David hablaba y la forma en que lo decía, nos damos cuenta que este hombre conocía la presencia de Dios. Este hombre entendía lo que era, lo que representaba, y sabía que definitivamente de ella no podía escapar o huir. Dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? Si se fija, la palabra espíritu habla con una E ¿qué? Mayúscula. ¿Está hablando del Espíritu Santo? Sí. ¿A dónde iré de tu espíritu? ¿El espíritu está sobre todo lugar? ¿El espíritu es la omnipresencia de Dios? Pregunto yo. ¿Sí? Muy bien, está en todo lugar. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde voy a huir de tu presencia? ¿A dónde me voy? Que no me puedas ver, que no puedas estar tú presente, le dice. El que sigue, por favor. Si subiere a los cielos, allí estás tú. Si se trata de los cielos, ¿quién está en los cielos? Dios. Y si en el Seol hiciere mi estrado, el Seol es la parte, el Seol fue en el tiempo de antes de que viniera Jesús, donde estaba el lugar de los muertos, ¿sí? Que era el lugar donde estaba el seno de Abraham y donde estaba lo que era el Hades, o está el Hades todavía, el infierno. Jesús vino y llevó cautiva la cautividad, llevó a toda la gente que estaba, los santos del Antiguo Testamento, los tomó del seno de Abraham y los llevó con él. ¿Recuerdan? Cuando Jesús fue a la cruz, bajó a las profundidades de la tierra y entró al Seol. Por eso David decía: no dejarás que tu santo vea corrupción, no dejarás que mi alma, ¿dónde? En el Seol. Jesús no podía quedar en ese lugar, en el lugar de ¿qué? De los muertos, porque Jesús no estaba muerto. Jesús ¿qué? Resucitó y llevó a los que estaban muertos, los sacó del lugar de los muertos y los llevó a su presencia. ¿Estamos entendiendo? Entonces David entendía esto perfectamente. No dejarás que tu santo vea corrupción, dice, ni mi alma en el Seol. Por eso David no fue al Seol, Jesús fue al Seol, pero fue con la intención de ¿qué? No de quedarse ahí, sino de vencer a la muerte y llevarse a los que estaban cautivos por la muerte en el paraíso de Dios. Eran los santos, los hombres buenos. Pero vamos a seguir, ese es otro asunto, ¿va? Y si ahí estás tú también, le dice: si hiciere mi estrado en el Seol, ahí estás tú. El que sigue, por favor. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, pues ¿dónde está también el Señor? El extremo del mar, ¿qué será? Tanto a la profundidad del mar, a los lados del mar, a las puertas del mar de un lado a otro. ¿Dónde está Dios también? Ahí también está Dios, ¿sí?
aún allí me guiará tu mano, dice, y me asirá tu diestra. Aún me guiará tu mano ahí, dice, y seré tomado por tu diestra, dice la Escritura. Pero vea lo que dice el 11, por favor. Si dijeres, ciertamente las tinieblas me encubrirán, me escondo entre las tinieblas, dice, me escondo entre lo oscuro, ¿para qué? Para que el Señor no me vea. ¿Y qué pasará ahí? Dice, aún la noche resplandecerá alrededor de ¿qué? De mí. Fíjate, qué conocimiento, qué manera de pensar, qué inspiración tiene este hombre. Aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Vea lo que dice el 12. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. O sea, ¿quién se mueve en las tinieblas, hermanos? ¿El diablo? El diablo se mueve en las tinieblas. El diablo se mueve en la oscuridad. Pero ¿quién puede ser? Para mí lo mismo son, ¿qué dice Jesús, el Señor? Lo mismo son las tinieblas para Dios que la luz. Entonces Dios dice, yo puedo andar entre las tinieblas. Dios puede entrar al infierno, Dios puede ir a donde Él quiera, estar entre tinieblas o luz. Para Él no es importante eso. Él es Señor de la luz, de las tinieblas, de todo es Señor. Él es amo y rey y Señor de todas las cosas, lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra, en el mismo universo, hermano. Dios es Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, todo lo sabe, todo lo conoce, en todo lugar está Dios. Yo quiero que entendamos esto. Dios está y de Él no podemos huir definitivamente. No podemos escondernos de Dios en ningún momento. Dios siempre está presente donde tú estás presente. Dios está contigo cuando ¿qué? Cuando tú estás con Él. Nada te puede separar de Él. Nada te puede, aun cuando estás en pecado, hermanos, nada te puede hacer que Él no esté cerca de ti o esté la presencia de Dios alrededor de ti, o que Dios definitivamente no se dé cuenta de ti. Dios siempre te tiene en cuenta y está en cuenta de todo. Fíjate, te lo voy a poner otra vez. ¿Cuántos recuerdan a un personaje llamado Jonás? Nomás quiero mencionarlo. ¿Jonás huye de la presencia de Dios? Sí. Va en el barco, va bien a gusto, bien contento, bien feliz él, ¿verdad? Él se sentía contento. Por fin me deshago de Dios, ¿verdad? Por fin me quito el yugo, ya no voy a hablar en su nombre porque me cae mal que siempre los perdone a todos, me cae mal que siempre me haga ir a predicar y ahí ahora sí que acabarme la voz, decía Jonás, ¿verdad? A estar pregonando en su nombre, diciendo que se arrepientan, y al final del día siempre termina perdonando a medio mundo. Y Jonás quería ver sangre, Jonás quería ver correr sangre, quería ver azufre del cielo. Jonás quería ver que el fuego del cielo cayera como Sodoma y Gomorra sobre Nínive, y dice, ¿para qué voy si de todos los vas a perdonar? ¿Para qué voy si de todos vas a tener misericordia de ellos? Ese era Jonás, hermanos. Ese era Jonás. Y dice, no voy a ir. ¿Por qué? Porque de todos siempre los perdonas. Fíjate nada más el profeta. Qué tremendo. Le gustaba que corriera sangre, ¿verdad? Pero no la de Cristo, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió ahí? Jonás viene y se mete un barco. ¿Y se va rumbo a dónde? A Tarsis, ¿verdad? Se va a Tarsis y viene la tormenta, terrible tormenta. ¿Y qué pasa, hermanos? Él durmiendo allá abajo en el barco, y llegan los marineros y le dicen, ¿y tú qué onda contigo? Estamos todos desesperados ahí porque el barco se nos hunde, y tú, dormilón, ¿qué estás haciendo? ¿Quién es tu Dios? ¿De quién vienes huyendo? Jehová es mi Dios, dice, y vengo huyendo de su presencia. Ah, qué bueno que nos dices, ¿verdad? Vámonos, te vamos a echar para afuera. Y lo echan afuera del barco. Fíjate, la papa caliente, como dicen por ahí, ¿no? Y nomás lo echan para afuera del barco, se calma el mar. Qué tremendo, ¿ah? A lo mejor tenemos por ahí alguien en casa, o estamos provocando que la casa se agite porque estamos huyendo de la presencia de Dios. Pero no se preocupe, ahí hay una ballena, un pez gigante que se lo va a tragar, ¿verdad? Y va a sentir que se va hasta el fondo del mar, que está tocando y pisando fondo, y de ahí cuando usted pise fondo, ¿verdad? Porque el pez se lo traga a Jonás,
¿Usted cree que alguien pueda sobrevivir por 3 días en un pez? Es imposible. Imposible. Para empezar, se ahoga. No hay oxígeno, no hay nada. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando cae en el pez Jonás? Muere. Y del fondo del mar, del fondo del vientre de ese pez, ¿qué hace? Clama a Dios y Dios lo escucha. ¿Dónde? En el fondo del mar. Donde tocó fondo Jonás, literalmente. ¿Has tocado fondo alguna vez? ¿Sabes a qué me refiero con tocar fondo, verdad? ¿Sabe usted a qué me refiero? Con caer hasta lo más bajo. Y yo creo que todos, como seres humanos, hemos tocado, pisado fondo muchas veces. Y en muchas circunstancias diferentes u ocasiones, hemos tenido que tocar fondo. ¿Para qué? Para poder darnos cuenta que estamos literalmente perdidos, fuera de la voluntad de Dios y lejos de Él.